preguntas, consultas, dudas. ¿Algo que haya quedado pendiente? Clase pasada, clases pasadas. Yo no puedo. Bueno, el tema de hoy, no hay preguntas de clase anterior, Bueno, vamos a arrancar clase de hoy. Conflicto, controversia sobre las Islas Malvinas. Y vamos a intentar empezar con el derecho del mar. Así nos ponemos un poquito al tiro con el cronograma, que estamos en una clase atrasados. Bueno, Islas Malvinas, ¿llegaron a empezar la clase pasada, Diego? No. La clase pasada, reconocimiento y sociedad de estados, territorio, ¿vieron? No. Modo de decisión del territorio, ¿no? Sí, eso sí, eso sí. ¿no? Modo de decisión del territorio original del Estado. Excelente. Bueno, esa clase generalmente de territorio que está lindo para saltearlo en el panorama, como damos Islas Malvinas y es importante para nuestro país. Es una clase que damos porque la damos antes de Islas Malvinas y es la clase. Bueno, ¿alguien leyó el libro de Malvinas, el capítulo? Algunos que no tranquilamente, no adelantaron nada. ¿Qué sabemos de Malvinas? Bueno, abro con la pregunta. Decimos que las Malvinas son argentinas, ¿por qué? Acá lo que estamos buscando es que escriban lo que piensen, lo que sepan. Porque cuando nos independizamos de España, las islas forman parte de España. Claro, el virreinato del Río de la Plata. ¿Cómo es tu nombre? Facundo, dice, porque cuando nos independizamos de España, las islas forman parte de España. Okay. ¿Y por qué formaban parte de España entonces? Porque tenía el monopolio de la fuerza aquí. Tenía presencia en las islas. Tenía presencia en las islas. ¿Quién más? Segundo, si querés seguir. ¿Qué más? Incluso cuando utilizábamos nosotros también tuvimos presencia en las islas con Internet. Luis Bernal, como primer gobernador de las islas, sí, muy bien. Tuvimos presencia, ahora la palabra en común es presencia de Facundo y de Gino. ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? Podríamos reemplazar presencia por ocupación efectiva, ¿no? Ocupación es la palabra, el término correcto, el término técnico. Sí, la ocupación es un factor importante. Ahora vamos a ver, la clase de Malvinas hay un montón de eventos históricos, hay una línea de tiempo que es bastante extensa, lamentablemente para ustedes, porque a la hora de estudiar son muchísimos, no es una cuestión de, yo digo, esto pasa, ¿no? España decía que había descubierto las Islas Malvinas en 1520, el Reino Unido de Gran Bretaña también alega haber descubierto las Islas Malvinas en 1592. Fecha es posterior claramente, pero decía que España no las había descubierto antes, sino que quien las descubrió fue el Reino Unido. Entonces, ojalá fuera solo ese conflicto y fueran esas dos fechas nada más. Como acá Facundo y Gino nos decían, hay otra cuestión que es muy importante a la hora de determinar quién tiene el mejor título jurídico, que es la ocupación. Y entonces acá tenemos muchísimos desacuerdos en cuanto a qué es ocupación, qué implica ocupar un territorio, qué consecuencias tiene, cómo tiene que ser esa ocupación. Alcanza con llegar a ocupar una vez y listo, me tengo que quedar, tiene que ser ocupación permanente. Si ocupé y después me fui, eso cuenta como ocupación. Si ocupé y me sacaron a la fuerza del otro estado, esa ocupación mía tiene un valor. ¿Qué pasa cuando me expulsan de un territorio que yo había ocupado? Y son todas cuestiones que sucedieron en las Islas Malvinas, y esto implica que tenemos muchísimas fechas muy importantes, porque cuando cada estado alega sus títulos jurídicos en estas disputas de soberanía o disputas territoriales, lo que tenemos es
Estado A contra Estado B, Argentina contra el Reino Unido de Gran Bretaña y Irlanda del Norte en este caso. ¿Quién tiene mejor título jurídico? ¿Sí? Mejor título. ¿Quién tiene mejor título? Como podría darse un conflicto entre dos personas por una parcela de terreno acá en derecho interno, en derecho doméstico. Bueno, acá lo que tenemos es ¿quién tiene mejor título? Que es lo que se pregunta. Entonces, volviendo, lo que la clase de Malvinas vamos a abarcar es estas fechas. Vamos a ir, van a ver que son muchas. Los títulos jurídicos y la relación con estas fechas, ¿no? que mencionamos. Y después vamos a ver qué resoluciones en organismos internacionales, sobre todo en la Asamblea General de Naciones Unidas, pero también el Consejo de Seguridad. Por último, vamos a ver el principio de autodeterminación, que es uno de los argumentos del Reino Unido de Gran Bretaña, y por qué aplicaría o no aplicaría en este caso, ¿sí? Pero generalmente la clase de Malvinas la distribuimos así, con un raconto histórico de hechos que se vuelve bastante largo, que después están relacionados con los títulos jurídicos, ¿sí? Y para ustedes, a la hora de estudiarlo, son muchos los eventos históricos, tienen que saber no la línea de tiempo completa, pero sí vamos a marcar los más importantes hoy. Y los títulos, lo más importante, chicos, son los títulos jurídicos. Lo que queremos que se lleven de esta clase es por qué decimos que las Malvinas son argentinas, cuáles son los títulos jurídicos que Argentina invoca y cuáles son los títulos jurídicos que invoca el Reino Unido de Gran Bretaña y por qué la posición de Argentina es que esos títulos, o el título argentino es mejor que el del Reino Unido de Gran Bretaña. Lo planteamos así, estamos en la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, seguramente en una universidad en el Reino Unido de Gran Bretaña lo plantean de otra manera. Los docentes de esta cátedra genuinamente creemos que Argentina tiene mejor título jurídico y creo que hablo por el 100% de ellos. El libro está escrito de una manera que no lo quiero criticar, pero cuando ustedes vayan a ver títulos jurídicos de Argentina, simplemente se plantea el título jurídico de Argentina, títulos jurídicos de Gran Bretaña, se plantea los títulos jurídicos de Gran Bretaña y cada contraargumento contra el título. Entonces está un poco empinado, digamos, el libro para sostener la posición argentina. Sepan eso y ténganlo en cuenta. Tengan en cuenta que la posición argentina está correcta, ¿no? para nosotros, y espero que, bueno, no están obligados a hacerlo, si lo comparten bárbaro, si no, pueden dar sus argumentos en contra de ella. Bien, habiendo dicho eso, en términos generales tenemos para ir a los títulos jurídicos tenemos varios acontecimientos que son importantes. El primero es el descubrimiento, ¿sí? Como mencionaba yo hace unos minutitos. El descubrimiento es un título jurídico invocado por ambos, ¿sí? Tanto por Argentina como por el Reino Unido. Argentina alega que descubrió las islas, no fue Argentina, porque en ese momento no existía, sino que fue España. ¿Sí? Y el Reino Unido alega que fue en 1592, que fue el propio Reino Unido. ¿Sí? Después tenemos la cuestión de la ocupación, ¿sí? ¿Cuándo comenzó la ocupación y qué características tuvo esa ocupación? Y la verdad que fue un territorio que no es tan fácil como parece, no es, bueno, Argentina dice que ocupó, España dice que ocupó en 1600 y el Reino Unido en 1601, no, porque como les comentaba recién, hubo muchísimos incidentes en el medio, expediciones, tratados, acuerdos y demás que van apoyando el título jurídico de uno o disminuyendo o atacando el título jurídico del otro, ¿sí? Lo cierto es que la posición de Argentina ha sido bastante más consistente que la del Reino Unido de Gran Bretaña en cuanto a la protesta que ha mantenido Argentina desde 1833, que es el año desde el que tenemos ocupación británica permanente, ¿sí? 1833 es un año importante. Desde 1833 hasta hoy hay ocupación del Reino Unido de Gran Bretaña, con un intento de Argentina por recuperar esa ocupación. ¿En qué año? 1982, ¿sí? La Guerra de Malvinas. Ese fue un intento de Argentina de recuperar el territorio mediante el uso del fuego. Sin embargo, desde 1833 hasta el día de hoy, Argentina ha protestado
invariablemente contra el Reino Unido de Gran Bretaña por la ocupación, la usurpación de las islas, así lo llaman argentinos, ¿sí? Perdón, entonces en 1953. Hasta hoy, ¿Quién está? el Reino Unido de Gran Bretaña. ¿El que tiene la ocupación? Sí, el Reino Unido de Gran Bretaña. Tenemos dos tratados importantes en 1670, el Tratado Americano, y en 1713, la Paz de Utrecht, entre España y el Reino Unido de Gran Bretaña, ¿sí? En los que, en los dos tratados, el Reino Unido de Gran Bretaña reconoce la soberanía de España sobre, no hablan específicamente de las Islas Malvinas, sino de todas las posesiones del Reino de España al este y al oeste de América. Esa es la recomendación, ¿sí? Esos dos tratados, obviamente quien los invoca cuando hoy en día tiene su título jurídico es Argentina, ¿sí? Porque tenemos reconocimientos del Reino Unido de Gran Bretaña diciendo, bueno, entre 1670 y 1713 estos territorios son de España, ¿sí? 1713, ¿qué año, profe? 1670 y 1713, por eso también hay que invocar también, porque son muchísimas. Después, ¿qué otros acontecimientos importantes tenemos? Y acá a lo que decían Facundo y Gino. Tenemos 1764 y 1766. Esos son dos años también importantes. 1764 y 1766. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, en 1764 llega una expedición de franceses. Pues faltaba alguien en la mesa, tenemos Reino de Gran Bretaña y España que están escuchando esto, pero ¿quién llega en 1764? Franceses. Y se asientan en las islas y fundan la ciudad de Port Louis, ¿sí? De hecho, esto lo vi hoy. El nombre Malvinas tiene origen en esta expedición de franceses que venían de un puerto que se llamaba Saint-Malo. Malo es el nombre del puerto, y de Malo las personas de allí se le dicen Malouins en francés, y de ahí se deriva el nombre de Islas Malvinas que tenemos hasta ahora. Esta expedición llega en 1764, ¿sí? De franceses. Ahora vamos a ver por qué es importante esto. En 1766 lo que llega es una expedición británica y se asienta en las Islas Malvinas, ¿sí? También. Esta expedición, según España y según Argentina hoy, es en violación a los tratados que se habían firmado anteriormente, en los que el Reino Unido se había comprometido a no interferir con la soberanía de España y los territorios que estuvieran al exterior. Un año después de eso, en 1777, Francia, que se había asentado 3 años antes, en 1774, le reconoce a España un mejor derecho, ¿sí? Ante el reclamo de España, reconoce un mejor derecho y entrega Port Louis, este asentamiento que hemos fundado, a España, ¿sí? Entonces, acá un poquito volviendo al tema de la ocupación que mencionaban Facundo y Gino. Primero hablamos del descubrimiento y tenemos estas dos fechas, 1520 y 1592, ¿sí? Contrapuestas. Ahora vamos al tema de ocupación. ¿Qué tenemos? Bueno, acá tenemos dos actos que son importantes. El primero es el de 1764 por parte de Francia, y el segundo es el del Reino Unido de Gran Bretaña en 1766. ¿Por qué es importante el de Francia? Por esto que decíamos, porque Francia en 1777 reconoce que España tenía soberanía y le entrega el asentamiento de Port Louis a España. Entonces, sí, Gino. Hablamos de que hay ocupación francesa en el 64. Sí. Previo a ello no había ocupación Previo a española. eso no había ocupación española. O sea, no había ocupación de nadie. No había ocupación. Esto depende de cómo definamos ocupación. La respuesta a la pregunta es esa. Si consideramos que ocupación es alguien durmió un día, esto sí ya había pasado en las islas, de hecho lo habían descubierto 200 años antes, no hay ningún argumento de ninguno de los dos estados decir yo ocupé en 1600, ¿sí? Por más que hayan estado ahí, que hayan desembarcado, que hayan habido ciertos actos sobre las islas,
Y bueno, y esto después, es buena la pregunta Gino, después cuando veamos un poquito más de ocupación ahora en unos minutos, vamos a ver, bueno, ¿qué es esta ocupación? ¿Cuántas personas? ¿5, 1, 100, 200? ¿Qué necesitamos? Ininterrumpida, ¿qué pasa si en un momento se van todos y desaparecen? Y bueno, hay un par de casos de la Corte Internacional de Justicia que hablan de, bueno, qué pasa con territorios con situaciones climáticas complicadas, por ejemplo, qué pasa en una región desértica, cómo se exige ocupación de una región desértica, de una región que se congela, cómo se hace. Bueno, son preguntas que estoy haciendo ahora y que no voy a poder contestar cuando veamos esto en un minuto porque no está tan claro, ¿sí? Las exigencias son diferentes, dice la Corte Internacional de Justicia. No se puede exigir lo mismo una ocupación de un territorio inhóspito, como puede ser un territorio en el Polo Norte, en la Antártida, que es lo que se exige en otro tipo de territorios. Esto se dijo en dos casos de la Corte Internacional de Justicia. Uno es Sahara Occidental, la región desértica donde prácticamente vivir es imposible en algunos sectores, y Groenlandia Oriental, que es otro caso de la Corte Internacional de Justicia, también un lugar donde es casi imposible vivir por la situación climática. Preguntas. El Tratado Americano, sí, el primero, y el segundo, la Paz de Utrecht, que es una ciudad de los Países Bajos, donde se firmó este acuerdo entre España y el Reino Unido de Gran Bretaña. En realidad no fue un acuerdo específico sobre Malvinas, sino que fue un acuerdo que no, previno, era por la sucesión del trono en España, ¿sí? ¿Quién iba a ser el heredero del trono de España? En esa parte de acordando de quién iba a ser el sucesor en la casa de los Borbón, lo que intentaba Francia y España estaban del mismo lado en este conflicto, en el resto estaban casi todos los estados europeos o los estados europeos, no sé cómo hablar de estado, diciendo no, si es alguien derivado de Francia y España juntos van a tener un poder que van a dominar el mundo, entonces es necesario que sea una u otra persona. Bueno, y se llega a ese acuerdo, y dentro de ese acuerdo mucho más grande, no es un acuerdo sobre las Islas Malvinas, el Reino Unido de Gran Bretaña se compromete a respetar la soberanía de territorios españoles, como decía, al este y al oeste de América. Esos son los dos tratados. De nada. ¿Qué más tenemos? 1770, España desaloja por la fuerza a el Reino Unido de Gran Bretaña entre las islas, ¿sí? 1770, es decir, todo está pasando más en estos últimos eventos en la misma década, de 1774 en adelante. En 1770 viene España y le dice al Reino Unido de Gran Bretaña, los expulsa por la fuerza. ¿Qué pasa? Esto se queja el Reino Unido de Gran Bretaña, entonces, un año después, España le restituye al Reino Unido de Gran Bretaña el asentamiento o el derecho a asentarse en Port Egmont, en este lugar, con una reserva, reservando los derechos soberanos sobre estos territorios. Eso es lo que dice España cuando lo devuelve. Este acto de 1771 lo mencionamos porque ¿quién lo invoca para su título jurídico? El Reino Unido de Gran Bretaña, diciendo: usted me echó y me dijo que tenía razón y me dijo vuelva. O sea, no había ocupado usted, y esto demuestra que yo estaba ocupando ahí legítimamente, ¿sí? Eso es lo que alega el Reino Unido de Gran Bretaña. Y acá vamos de nuevo con, bueno, ¿qué es esta ocupación? ¿Alcanza porque para ocupar lo hecho al otro y me quedo? ¿Eso es suficiente o no? Entre los modos de decisión del territorio que vieron en la clase pasada, seguramente hablaron con César también. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? Tres años después, 1774, después de haber reclamado en 1770 que se devuelve en 1771, el Reino de Gran Bretaña decide irse, abandonan por cuestiones económicas, dice no podemos seguir teniendo estos asentamientos, nos vamos de las Islas Malvinas, ¿sí? 1774. ¿Qué pasa en 1776? ¿Qué pasa? Independencia de Estados Unidos. Bien, pasa eso, ¿sí? ¿Quién contestó? Allá adelante. ¿Y qué más pasa para nosotros? Creación del Virreinato del Río de la Plata. Creación del Virreinato del Río de la Plata.
Y los territorios españoles en estas latitudes pasan a ser parte del virreinato del Río de la Plata. Entre ellos, las Islas Malvinas, y ahí así lo dice, lo invoca Argentina. 1790, un nuevo tratado, Convención de Nootka Sound. Yo voy con la línea de tiempo, pero no está armado con línea de tiempo. Acá Gran Bretaña de nuevo se compromete a no establecer asentamientos en las islas del Atlántico Sur. Más específico, Nootka Sound es N-O-O-T-K-A, Nootka Sound, que es una región de Canadá. Ahí el Reino Unido de Gran Bretaña se compromete a no establecer asentamientos en el Atlántico Sur. Sí. ¿Qué tenemos ahora? 1810, 1816. ¿Qué tenemos? Acá eso lo sabemos todo. ¿Qué pasa? Independencia, ¿sí? El proceso de independencia, primero con el primer gobierno patrio en 1810, el 25 de mayo, hasta el 9 de junio de 1816, independencia de Argentina, se independiza de España, ¿sí? Y obviamente, este es un hecho muy importante, Facundo lo mencionaba al principio de la clase. Bueno, ¿por qué? Porque este es el momento importante para Argentina para decir, bueno, son argentinas porque acá, este es un momento clave, porque yo soy sucesora de España en todos sus derechos, ¿sí? Sobre estos territorios, sobre los territorios de las Malvinas también, las Islas Malvinas. Entonces, Facundo muy bien dice, bueno, ¿por qué cuando llega la primera pregunta de la clase, ¿por qué las Islas Malvinas son argentinas? Bueno, porque somos sucesores de España. Claro, me alcanza con eso y bueno, ese es un punto muy importante, pero tenemos que ir para atrás ahora. Soy sucesora de España ¿en qué? Argentina ahora invoca todos los derechos que tenía España anteriormente, que son, y estos eventos que vimos mencionando anteriormente, muchos de estos títulos jurídicos, muchos de ellos no fueron invocados en un primer lugar por Argentina, sino por España. Argentina viene a suceder en el tiempo a España en sus derechos. Y acá hay un principio que es importante, que creo que vieron en la clase pasada, que es el principio uti possidetis iuris. No sé si lo vieron en la clase pasada, por cómo levantaron la cabeza, si la seca mucho ustedes, entiendo que no. Bueno, pueden ponerle uti possidetis, así, UTI, es uti, y possidetis es, como suena, possidetis con doble S. Uti possidetis. El principio uti possidetis lo que dice es, traducido, como poseías, poseerás, significa, es decir, que Argentina sucede, esto no es un título jurídico, por favor, el uti possidetis, sino que es un principio que nos explica cómo será esta sucesión, ¿sí? ¿Qué nos dice este principio? Que como poseías, poseerás. Argentina adopta los territorios de España en la misma extensión que España los tenía. Ni más ni menos, ¿sí? Ni más ni menos. En la misma extensión. Es decir, si Argentina tenía si España tenía un derecho perfecto y incuestionado en determinado lugar, Argentina va a tener lo mismo y establece exactamente la misma extensión, no solo de jurídica, sino territorial, ¿sí? No, es un principio muy importante a la hora de sucesión de Estados, porque no da certeza jurídica, seguridad jurídica. ¿Qué es lo que pasa? Si no, cada vez que se independiza un nuevo Estado, podría decir, el último Sudán del Sur, 2011, Sudán del Sur se independiza y dice, yo el tratado de límite que firmó Sudán, que se independiza, yo no lo firmé. Así que ahora mis límites tienen que negociar conmigo de nuevo. Imagínense, cada vez que sucede esto en el mundo, se vuelven a discutir todos los límites y fronteras. Estaríamos en guerra en cada frontera del mundo porque cada país nuevo, cada Estado nuevo diría, no, yo no tengo nada que ver. Entonces, este principio es un principio del derecho internacional que se aplica hace muchísimos años y que dice la misma extensión, ¿sí? La misma extensión territorial, no solo jurídica, sino territorial. Hasta acá era el derecho de España, bueno, hasta esta isla, estas dos islas, estas 5 islas, estas 5 islas. No puede venir Argentina y decir,
no, mira, allá hay otra isla que, no sé, no, si bien llegó Francia antes, ahora está más cerca de las Malvinas que no. Este es un principio que informa la extensión del derecho argentino, la extensión del título argentino invocada como sucesora de España. ¿Sí? Hablamos que nosotros alegamos, en materia del reclamo Sí. varios de los tratados que firmaron España e Inglaterra. No como títulos, pero sí, los invocamos como... A lo que va mi cuestión. Habíamos hablado en la clase anterior de que en materia de cuando hay independencia, al principio en materia de tratados internacionales era el de tabula rasa. ¿Por qué lo podríamos alegar? El de tabula rasa, cuando hay una independencia, ¿por qué lo podríamos alegar? No lo alegamos nosotros, ¿no? El de tabula rasa. El de tabula rasa No, es para todo. ¿por qué podemos alegar estos tratados internacionales si rige el principio de tabula rasa? El principio de muy bien la pregunta, Gino. El principio de tabula rasa tiene excepciones. Una de las excepciones de cuestiones limítrofes y de fronteras. Y acordate que hay otro principio que es el principio de continuidad de ciertos tratados, el Estado sucesor. El principio de tabula rasa establece que no está obligado por ninguno de los tratados del Estado predecesor. La excepción a esto son estos tratados de límites y fronteras. Está muy bien la pregunta, porque en caso al principio justo está la excepción. ¿Qué tenemos? 1810, 1816. ¿Qué pasa? Bueno, se independizan las Provincias Unidas de Río de la Plata, se independiza Argentina. Ahí uno pensaría, bueno, ya está, continúa la ocupación y Argentina se queda con las islas. Bueno, lamentablemente, como había que luchar por la independencia, había personas que vivían en las islas. Entre 1811 y 1820 no quedó nadie, porque desde Buenos Aires los llaman y le dicen: tienen que venir a pelear, que estamos peleando contra España. Deshabitan las islas y no tenemos una ocupación. Esos son 9 años que quedan en paréntesis, que no hay ocupación por parte de Argentina o de las Provincias Unidas o de, como quieran llamarlo en ese momento, que nos estábamos independizando entre 1810 y 1820. Sin embargo, después de eso tenemos designación de autoridades por parte del gobierno central de Buenos Aires, designación de autoridades, envían comandantes, envían gente, envían un gobernador a las islas, y desde 1820 hasta 1833 se da una ocupación ininterrumpida de las Provincias Unidas de Río de la Plata, de Argentina, en las islas. ¿Sí? ¿Qué fecha dijiste? Entre 1820 y 1833, que 1833 es una fecha que marcamos al principio como importante porque te dijimos que había pasado a 1833. Ahí, desde ese momento, desde 1833, tenemos una ocupación permanente del Reino Unido de Gran Bretaña. Lo que nosotros llamamos la usurpación británica. ¿Por qué? Porque básicamente fue por la fuerza, ¿sí? No es que llegaron a un lugar y no había nadie, sí ya había argentinos, de hecho llevan, creo que hay prisioneros de guerra en ese incidente, en esa toma de posesión. Y bueno, eso es lo que sucede. Entre 1820 y 1833 tenemos esta situación, y en 1833, desde ahí en adelante, tenemos una ocupación ininterrumpida del Reino Unido. ¿Por qué mencionamos todos estos tratados y todo esto? Porque queríamos llegar a la parte de títulos jurídicos, y ahora algunos de estos eventos toman sentido, si bien ya fuimos mencionando ocupación y descubrimiento como importantes, y muchos de estos eventos, como bien podrán inferir, tienen mucho que ver con la ocupación, ¿sí? ¿Quién estaba? Si nos sacaron, si desocupé, me fui 10 años, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? 1833 hasta el próximo evento importante que tenemos es 1982, ¿sí? 1982, no me quiero olvidar. Argentina intenta retomar las islas mediante el uso de la fuerza, ¿sí? Mediante el uso de la fuerza. La guerra de Malvinas. ¿Hay alguien acá familiar de combatientes o algo? Porque viene haciendo preguntas. En un momento venía un combatiente, un excombatiente a dar parte de esta clase o una clase a favor, no sé, porque es algo que podemos retomar. Ahora, después tenemos un
resoluciones de Naciones Unidas, que no quiero ir en la línea de tiempo ahora, quiero que ahí en los grandes eventos estamos bien. Hay más fechas, hay más cosas que pasaron. Esa es la lista de grandes eventos, ¿sí? Es bastante larga, ¿no? Sí, pregunto. Una consulta, pero así como bien general. Como a partir de qué momento fue que la conquista dejó de ser un método de adquirir territorio? Porque digo, los territorios que hoy en día, no sé, son del Reino Unido, las colonias son, y está todo bien, pero en este caso Como no. por ejemplo. No digo, con Sí. Guyana francesa, ¿Cómo? Guyana francesa, Ujú. es de Francia. Pero digo, nadie lo cuestiona porque en ese momento lo adquirieron de esa manera. Y digo, ¿a partir de cuándo eso ya dejó de ser una manera legítima? ¿A partir de cuándo? Te pregunto yo, lo vimos. O ¿desde cuándo voy a diferir? No sé. ¿Cómo? Sí, se puede decir, ¿cómo era tu nombre? Francisco. Francisco. Francisco, la prohibición del uso de la fuerza, sí, ese es un buen punto en la historia del derecho internacional, o del derecho internacional para decir, bueno, de acá claramente está prohibido desde 1945, la prohibición del uso de la fuerza. ¿Sí? ¿Qué tenemos? Sí, Perdón, pregunta. una consulta. En un principio, antes de 1810, vos habías contado que Gran Bretaña tenía un asentamiento en las islas que se llamaba ¿cuándo es que toma control total de la isla? ¿Por qué ese control no puede ser compartido? Es decir, Argentina tener la parte que le correspondía a España y Inglaterra mantenga esa parte que Una España isla no para reconoce. cada uno, por ejemplo. Sí, o sea, si Inglaterra ya estaba asentada en una parte de la isla, ¿por qué no se reconoce ese asentamiento y Argentina el territorio que le correspondía a España? ¿Cuándo es que Gran Bretaña toma control total de la En isla? 1833, que toma control total. Lo que pasa es que anteriormente se venían dando estas disputas, en 1760 sobre todo empiezan, y no es que alguien reclama, bueno, vos quédate allá, yo me quedo acá. Lo que se están reclamando mediante notas diplomáticas, incluso mediante el uso de la fuerza, es vos estás ahí y eso es mío también. O sea, no tengo nada ahí, o sea, tenemos lo que eran las islas hace 200 años, un territorio inhóspito, despoblado, no es que, yo tengo acá mi ciudad, me voy 20 kilómetros para allá y te construyo otra ciudad y no. No es tan así como cuando España le reconoce ese asentamiento que tiene Inglaterra en la isla. En ese caso España le reconoce ese asentamiento, sí, en Porto de Ok. Monte. Si usted puede volver, sin embargo, hago reserva de mis derechos de soberanía sobre estos territorios. Esto es mío, ese es el argumento de Argentina, de España. ¿No? De Argentina es, yo sé que esto es mío, está bien, te dejo venir porque te estás quejando mucho y tenés tu asentamiento ahí, te dejo venir, pero reservo mis derechos sobre esto. Y el Reino Unido lo que dice, y digo, cualquier abogado es, me lo devolviste. ¿Por qué me lo devolviste? Si pensás que es tuyo, no tenías por qué devolvérmelo. Hay algo ahí que en el título del Reino Unido, no sé, por lo menos tiene lógica, por decirlo de O sea, alguna manera. técnicamente se le devuelve porque se quejaba. No, bueno, sí. Y 3 años después, en 1774, el Reino Unido dice, vuelve, hace todo este escándalo, esto de cambio de lugar, se queda con Port Edmond y 3 años después se va y dice, no, esto me sale muy caro, me voy. Profe, una pregunta. Dijiste que habían hecho una convención en 1970, pero no llegué a notar el nombre. 1970 no. 1790, Perdón, 19. Nootka Sound, N-O-O-T-K-A y Sound, es un lugar en Canadá. Perdón. Sí, Pero no podés para nada. No es una Iba a volver a tu pregunta. Ok, pero no es una avión, sí lo pregunto para entender, pero digo, si la fuerza se prohibió después, entonces hasta ese momento, cuando había guerra, ¿era legítimo? ¿Era legítimo la adquisición de territorio por medio de la conquista? Sí. Sí, era legítimo. Ahora, este no es un título jurídico de lo que alega el Reino de Gran Bretaña, son otros, él dice, llegué antes, dice. No sé qué pasaría, de hecho en el libro lo plantean como una hipótesis. Podrían alegar conquista, Claro, son con dos la juristas guerra. argentinos, Vinuesa y Marcelo Joven, son los que están citados en el libro, que son dos personas que estudiaron mucho la Malvinas, y ellos dicen, podrían alegar esto, pero bueno, no lo hacen porque en este caso no podrían hacerlo y dan sus razones.
yo pienso como vos, o sea, a tu primera pregunta, desde 1945 en adelante está clarísimo que no se podía. Sin embargo, no es que en 1944 se podía, ya había ciertos acuerdos, ¿sí?, entre los estados en que no se podía conquistar territorios o prohibiendo el uso de la fuerza. No sé si lo llegamos a ver, cuando todavía no habíamos uso de la fuerza. Pacto Bryan-Kellogg, Pacto Roca-Runciman, etc. Son varios acuerdos que limitaban el uso de la fuerza por los estados. Antes de eso, y seguramente con seguridad, con total certeza, en 1600 no teníamos esa limitación. Entonces la conquista era un modo válido de decisión de territorios, sí. ¿Podría invocarse? Sí. No sé, la verdad que buena pregunta, ¿por qué no lo hace más enfáticamente el Reino Unido? Decir, sí, en 1833 fui y conquistó. Claro. Sí, pero bueno, no son los títulos que invocan, así que no tengo respuesta más para darte. Lo que sí lo podemos solucionar, tal vez por alguna razón que a mí se me pone en este momento. Ahí te contaría. Sí, títulos jurídicos. Vamos ahí, títulos jurídicos. Los dos, bueno, empecemos por lo que ya repetimos, pero insisto con esto. El principal título de argentino, o el primero que tenemos que mencionar, es sucesión de Estado. ¿Por qué? Porque este es el que le permite a la Argentina invocar todos los otros de España, ¿sí? No nos tenemos que olvidar de esto, ¿sí? Sucesión de Estado. Y acá tenemos qué principio que informa este, un tipo sedis iuris, ¿sí? Y después ahí esto habilita y le da la puerta de entrada a Argentina a invocar los títulos jurídicos que invocaría España si estuviera en esta situación, o que invocaba España antes de 1810. O sea que no nos podemos olvidar de este, que es tal vez el más importante para Argentina, porque sin ese los otros caminan bien. Descubrimiento, los dos, tenemos tanto el Reino Unido de Gran Bretaña como Argentina, dicen descubrimiento, 1520, 1592. Tenemos diferencia en fechas. El Reino Unido dice que lo descubrieron ellos, España y Argentina ahora dice que lo descubrió España. Ocupación, bien, y acá tenemos la cuestión, digamos, ¿no? La cuestión gira en torno a esto. Argentina alega la ocupación efectiva que mencionamos de 1820 a 1833, ¿sí? Esta ocupación es uno de los puntos más importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí fue el momento, luego de eso Argentina fue despojado de la sacado por la fuerza, como decimos en 1833. Cuando hablamos de ocupación, y el otro título importante para Argentina dentro de ocupación, ¿sí? No solo 1820-1833, sino lo que pasó en la década que vimos recién, en 1760. ¿Sí? Vimos que el Reino Unido alega ocupación en 1766, pero antes teníamos una expedición francesa que nos llegó en 1764. Entonces, Argentina lo que alega es esa ocupación francesa, que no es cómo puede ser que digamos, estamos sucediendo España, no Francia. Bueno, esta ocupación francesa en 1764, Argentina lo que dice es, esa es el antecedente de ocupación que me permite a mí invocar este título de esta ocupación. ¿Por qué? Porque en 1767, como vimos recién, Francia le cedió a España, le reconoció a España, sí, esto es tuyo, y le dio ese territorio de Port Louis. ¿Por qué? Porque si recién nos vamos a 1700, sería mucho más fácil decir, bueno, desde 1767 estamos, porque desde ahí está España y listo. Pero no podemos decir eso, ¿por qué? Porque tenemos en el medio, en 1766, la ocupación del Reino Unido de Port Edmond. Entonces, esta diferencia de 3 años o de 2 años hace que tengamos que invocar la ocupación de Francia, ¿sí? De Francia, porque Francia después le cede a España, le reconoce a España la soberanía sobre las islas, ¿sí? Que invoca además Argentina todos estos tratados que vimos anteriormente, ese tratado de Nicán, la paz de Utrecht, para decir que, mire, señores Reino Unido, muy bien, usted puede haber llegado en 1766, está perfecto, puede haber llegado acá, puede haber llegado después. Y cuando llegó, lo hizo en violación de estos tratados en los que se comprometió a no asentarse en estos territorios.
Lo cierto es que en ese momento no era que solo el Reino Unido violaba estos tratados, sino que eran momentos en que sí, se firmaba así, no voy a ocupar estos territorios, después llegaban estos navegantes y ocupaban de todas maneras, lo hacían no solo los británicos, sino también los españoles. Era una época en que no se cumplían tanto estos tratados y no era que las violaciones solo de un lado, España podría decir, miren, ustedes siempre eran recíprocas, entonces costaba mucho más invocarlas y defenderse, no solo respecto de las Malvinas, sino imagínense en el momento en que se estaban descubriendo muchísimos territorios a lo largo y ancho del mundo. Descubrimiento, ocupación, sucesión de estados, sí, a la Argentina. Tenemos más como títulos jurídicos que se invocan contra los que invoca el Reino Unido, pero quiero ir primero a los del Reino Unido. Que tenemos de nuevo Reino Unido, descubrimiento y ocupación. Descubrimiento 1590, ocupación 1766, por ¿qué dicen además? 1771, dicen acá hay un reconocimiento. Como Argentina invoca los tratados anteriores, el Reino Unido invoca en 1771, España le devuelve al Reino Unido este territorio, este asentamiento. Y luego vienen dos títulos más del Reino Unido de Gran Bretaña que con el correr de los años, recuerden, están desde 1833 ahí. Primero, consolidación histórica. Este es un principio que se ha aplicado alguna vez en algún caso de la Corte Internacional de Justicia, y lo que dice es el ejercicio prolongado de las funciones estatales ahí hace que se consolide estos derechos de soberanía. Entonces, lo que dicen es, estoy desde 1833, yo vengo ejerciendo estas funciones, acá hay una consolidación histórica, ya es mío, estoy hace mucho. Es un título distinto a una prescripción adquisitiva, que es otro de los modos de adquisición del territorio, pero tiene sus similitudes. Ese es el otro título que invoca, consolidación histórica. Lo que dice Argentina contra ese título es, no podés consolidarte sobre la base de un hecho, sobre una usurpación ilegal que tuviste en 1873. Por más que te consolides 100 años, o como ya vamos a llegar a 200 en algunos años, no alcanza. Y después reflotamos, llegamos a 1900, Carta de Naciones Unidas, y tenemos un nuevo principio que invocan, y que ahora lo invocan fuertemente, que es el principio de autodeterminación de los pueblos. Ya lo mencionamos algunas veces en esta clase, cuando vimos Naciones Unidas también. Y lo que invocan es el principio de autodeterminación de los pueblos. Y acá les pregunto yo, así, ¿qué es este principio de autodeterminación? ¿Qué piensan que es? Ya lo vimos. ¿Qué es? ¿Cómo piensan que lo invoca el Reino Unido? Sí, ¿cómo es el nombre? Pablo. A ver, Pablo, contame más. ¿Qué son las votaciones? ¿Qué es la población? Las votaciones en las islas dicen inglesas, pero después no. ¿Y qué dice el principio de autodeterminación? O lo que me recuerdes. ¿O qué es la autodeterminación del pueblo? Vos o cualquiera, Dale. ¿Y te pregunto yo qué pasa si vos pasan 200 años? Son los tataranietos de... ¿Pensamos lo mismo? Le imagino que Inglaterra está mucho por eso. Bueno, sí, está muy bien el punto. ¿Qué más? ¿Qué más me dicen de autodeterminación? Uno más. ¿Quién quiera? No entiendo qué es la posibilidad de los estados y de los pueblos de elegir representantes, su cultura, su historia, la manifestación de ellos. No sé cómo lo podría leer Inglaterra porque para mí
O sea, ya las personas, por la ocupación ilegal que tuvo Inglaterra en las islas, su autodeterminación no sería como una novedad, ya son ingleses. Entonces no sé cómo, entiendo que lo alega por la cantidad de años que tienen, e indica que bueno, los mismos habitantes de las islas, están tan lejos de Inglaterra, ellos se autodeterminan como ingleses. ¿Cómo es tu nombre? Juliana. Muy bien, Juliana. Sí, a ver, lo que invoca el Reino Unido de Gran Bretaña, no tengo que decir Inglaterra, pero bueno, acá estamos muy acostumbrados a Inglaterra. Lo que invoca el Reino Unido de Gran Bretaña, que es el nombre correcto, Reino Unido de Gran Bretaña, Irlanda del Norte, ese es el nombre completo del Estado con el que Argentina hay un conflicto por las Islas Malvinas. Igual el que nos salta es un inglés. El principio, lo que invoca el Reino Unido de Gran Bretaña es la autodeterminación de los pueblos. ¿Qué es? ¿Y qué hizo para esto? Por ejemplo, en 2013 celebraron un referéndum en las islas para ver qué querían hacer los ingleses. ¿Qué implica este derecho a la libre determinación o el principio de autodeterminación de los pueblos? Bueno, y un poquito lo vimos, pero vamos a mencionarlo nuevamente. Primero, ¿quién lo puede ejercer? No lo ejerce un Estado a este principio, sino que es el principio de autodeterminación de los pueblos, ¿sí? Tenemos que definir qué es pueblo, que creo que lo intentamos hacer en la clase que dimos Naciones Unidas. Es difícil definir pueblo, no hay una definición en un tratado que diga un pueblo es dos puntos y dependiendo de determinadas características. Tampoco hay un acuerdo unánime sobre qué es, pero sí tenemos algunas cosas que podemos mencionar como características comunes al pueblo. Por ejemplo, se habla de lengua común, religión común, tradiciones comunes, cultura en común. ¿Tienen que ser todas en todos los momentos? No, porque hay pueblos que un mismo pueblo está dividido con dos religiones o que habla de distinta lengua un mismo pueblo. Entonces se hace difícil delimitarlo en abstracto, ¿sí? en teoría. En abstracto a veces es más fácil cuando uno ve, bueno, sí, este pueblo viene hace. Y hay otras categorías más discutidas. Bueno, ¿es esto un pueblo o no es esto un pueblo? Lo cierto es que este principio de autodeterminación de los pueblos viene de la segunda mitad del siglo XX, con Naciones Unidas fuerte, y hay cierto, se emparenta un poco con los procesos de descolonización, ¿sí? Y en el capítulo de Malvinas del libro se ocupa el capítulo de diferenciar bien descolonización del principio de autodeterminación de los pueblos. Están emparentados, no son los mismos, ¿sí? ¿Qué significa este principio de autodeterminación de los pueblos? Está consagrado en la Carta de Naciones Unidas y después hay varias resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas que nos explican qué es este principio, ¿sí? Tenemos la resolución 2625, la resolución 1514, que nos explican qué es este principio de autodeterminación de los pueblos. Todas estas resoluciones, específicamente por turno internacional, ponen un límite al principio de autodeterminación de los pueblos. ¿Cuál es el límite de la autodeterminación de los pueblos? Estos pueblos no pueden afectar con su ejerciendo la autodeterminación la integridad territorial del Estado. ¿Sí? El límite de este principio de autodeterminación es la integridad territorial del Estado. ¿Qué tenemos? Bueno, entonces tenemos este principio que el Reino Unido de Gran Bretaña lo alega para decir, bueno, acá hay población que está decidiendo qué hacer con su futuro. En contraposición un poco de lo que decía Juliana recién es, bueno, que un pueblo se autodetermine no implica que se independice, ¿sí? La autodeterminación de hecho le da al pueblo el poder de decisión. Y muchas veces la decisión de este pueblo es anexar su territorio a otro estado. Puede decidir un pueblo que se autodetermina, puede decir quiero ser independiente, pero también puede decir no quiero ser independiente. Puede ser la decisión del pueblo no ser independiente y eso no significa que no se esté autodeterminando. Lo está haciendo en otro sentido, ¿sí? Sí, me estoy autodeterminando. Mi determinación es seguir bajo la esfera del Reino Unido de Gran Bretaña, de Francia, de los Países Bajos. Ese es también un ejercicio de autodeterminación. Si bien se emparenta con el proceso de descolonización, la Corte Internacional de Justicia se encargó de decir en varias oportunidades que no necesariamente van de la mano el principio de autodeterminación de los pueblos con los procesos de descolonización, sino que los pueblos también se pueden autodeterminar contra regímenes racistas, regímenes opresores,
y contra la ocupación extranjera. Esto último, contra la ocupación extranjera, lo dijo en la opinión consultiva de 2004 se llama construcción de un muro en el territorio palestino ocupado, diciendo el pueblo palestino tiene derecho a su autodeterminación y Israel no se lo está permitiendo, ocupando sus territorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto abre un abanico que también marca esta distinción entre la autodeterminación y los procesos de descolonización. La mayoría de los casos de pueblos que se autodeterminaron fueron contra metrópolis coloniales, es decir, contra los países que los habían colonizado. La mayoría de ellos en África y en sudeste asiático, diciendo, bueno, hasta acá llegamos después de la Segunda Guerra Mundial, de 1950, 60, 70, ola de independencias en países africanos y sudeste asiático, diciendo, nos estamos autodeterminando, queremos ser independientes. Todo esto para llegar al tema de, bueno, ¿quién es el que puede ejercer la autodeterminación? El pueblo, ¿sí? ¿Qué es un pueblo? Y acá está un poco lo que decía Pablo recién. El argumento del Reino Unido de Gran Bretaña es, bueno, acá hay, creo que sigue hoy en día igual, este dato no es de este último año, ni de estos últimos 2 años, pero en las Malvinas viven aproximadamente 4.000 personas, 3.000 de los cuales son militares. En un momento era el lugar del mundo con más alta densidad de militares per cápita, porque era el 75% de la población militar. Generalmente son personas que van y vienen, el Reino Unido envía gente durante algunos años, militares que van con sus familias, que están allá 1, 2, 5, 10 años, no sé, y vuelven, ¿sí? Hay otros que viven ahí hace más tiempo. Lo que sí dice Argentina es, no, este no es un caso de autodeterminación, por lo que decía exactamente Pablo. Acá no tenemos un pueblo que está buscando autodeterminarse contra un régimen colonial ni nada, sino que acá lo que tenemos es 4.000 personas, que en su momento eran menos, que las subieron en un barco, en un avión, y las mandaron a las Malvinas, y ahora los hacen votar. ¿De quién querés ser parte? Y la verdad que la respuesta 99,8 fue, no sé si lo dije, el referéndum, el 99,8% de la población dijo que quería seguir como territorio no autónomo, el ultramar del Reino Unido de Gran Bretaña. Claramente ese referéndum no tuvo el reconocimiento internacional que debería haber tenido, y esto es por una serie de resoluciones de Naciones Unidas que ahora vamos a mencionar. El tema acá no es que no se trata, dice Argentina, de una cuestión de autodeterminación de los pueblos. No importa lo que diga esta gente, ¿sí? Si bien hay que tener en cuenta para la solución de este conflicto los intereses de estas personas, y acá hay una discusión semántica, el Reino Unido siempre quiso que en las resoluciones se ponga algo que se tengan en cuenta los deseos de los isleños. Y esta palabra deseos implicaba para el Reino Unido que se pudiera convocar un referéndum y hubiera en la mesa de negociación 3 partes: Argentina, el Reino Unido de Gran Bretaña y los Celtas, que son el nombre que se da a la población de las Islas Malvinas. Argentina lo que siempre dijo es, no, son 2. Y Argentina se apoya en varias resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas para decir, acá hay un conflicto de soberanía, ¿sí? Es un conflicto de soberanía territorial, no es un conflicto de autodeterminación de los pueblos. Argentina se apoya en todas estas resoluciones de la Asamblea General e incluso del Consejo de Seguridad, que reconocen que hay un conflicto preexistente de soberanía. Entonces, según Argentina, esto hace que no se pueda invocar el principio de autodeterminación de los pueblos para decidir cuál es el futuro de las islas. ¿Qué más dice Argentina? Le dice el Reino Unido. Qué fácil, usted lo que hace acá, viene a las Malvinas con un barco o un avión lleno de gente, pone 4.000 personas, convoca un referéndum y esas personas votan, quiero ser un territorio o parte del Reino Unido de Gran Bretaña. En el archipiélago de Chagos, la isla Diego García, que es un archipiélago que queda entre el Océano Índico, entre África y Asia, el Reino Unido que hizo lo opuesto, estaba toda la población de Chagos en esa isla, creo que era la isla Diego García, y en vez de preguntarle, hacer el referéndum con esas personas, ¿qué hizo? Los cargó a todos esos en un barco y los sacó de la isla y después hizo el referéndum. Entonces dice, bueno, evidentemente, cuando querés, le traes a la gente, cuando tenés que preguntar a la gente que vive ahí, lo sacás para preguntarle a otros. No podés hacer esto si realmente, lo que dice Argentina, crees en el principio de autodeterminación, preguntarle a la gente de Chagos y de la isla Diego García, que sacaste por la fuerza justamente para esto, ¿qué quieren hacer ellos? Que era claramente lo que querían hacer, era independizarse. Esto lo van a ver en el libro, está
lo de Chagos y Diego García, pero bueno, el libro es una versión vieja. En estos últimos 2 años se resolvió la cuestión de Chagos, la Corte Internacional de Justicia. El Reino Unido aceptó que decida la Corte Internacional de Justicia, la Corte Internacional de Justicia decidió que el Reino Unido de Gran Bretaña debía devolver el territorio de Chagos y la isla de Diego García a Mauricio, que es un estado independiente, un archipiélago al este de África. Y nada, justo este año, con todo el conflicto con Irán, esto volvió a estar en la arena pública internacional, porque Trump dijo muy fuertemente al Reino Unido diciendo: ustedes aceptan esto, se tendría que haber quedado, ahora necesitamos las bases militares ahí, necesitamos que nuestros aviones desciendan en estas islas, y no las tenemos porque a ustedes les ocurrió aceptar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Todo eso pasó este año o el año pasado. No te recuerdo. Hasta ahí, títulos jurídicos del Reino Unido de Gran Bretaña. Entonces, a ocupación, descubrimiento de ocupación, sumamos consolidación histórica y libre determinación de los pueblos. Y hablamos un poco de los Kelpers y muy bien lo que decía Pablo, de la posición de Argentina de esta población. Es una población, la palabra es no autóctonas implantadas, es una población implantada, ¿sí? Y ese es el argumento de Argentina contra esto. ¿Qué más tenemos? Ya quiero cerrar Malvinas con tus preguntas antes, para empezar con un poquito de esto, haciendo la clase un poquito más corta. Les voy a pedir que miren las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas por su cuenta. En la que me quiero detener, simplemente mencionar, es la de 1962 del Consejo de Seguridad. Porque ¿qué sucedió en 1982? Bueno, en 1982, durante la última dictadura militar acá en Argentina, Argentina decidió ir a recuperar las islas, ¿sí? Esa fue la decisión del entonces presidente Galtieri. Y dijo: bueno, vamos a recuperar las islas. Una guerra que duró 2 meses y 12 días, menos de 2 meses y medio. Argentina perdió esa guerra. Sin embargo, hay resoluciones del Consejo de Seguridad, ¿sí? La resolución es la resolución 502 del 3 de abril de 1982, ¿sí? Que es un día después del desembarco de las islas, que es el 2 de abril, que es la fecha que conmemoramos acá como feriado. ¿Qué es lo que dice esa resolución del Consejo de Seguridad? No dice mucho, las resoluciones del Consejo de Seguridad generalmente son cortas. Le ordena a Argentina el cese de las hostilidades, que retire todas las fuerzas armadas y que se intente llegar a una solución por vía diplomática. Esto fue un error, garrafal de Argentina, lo digo desde mi opinión también, pero desde una opinión bastante mayoritaria del derecho internacional. Argentina venía haciendo muchísimos avances por la vía diplomática, muchísimos. De hecho, estaban en la mesa, había negociaciones, no es que iban a devolver las islas, pero había una comunicación fluida. Luego de 1982, esto se cortó y costó y cuesta muchísimo volver a la vía diplomática. Desde entonces, si nos ponemos a pensar en términos relativos, no pasó tanto tiempo, de 1982 a hoy, son 44 años. Y esta resolución, lo que quería mencionar es que después de estar repasando la resolución de 1962, la 502, los votos en el Consejo de Seguridad. Esto no trae color, ¿no? Para que no. Salió la resolución con 10 votos a favor, ¿sí? 4 abstenciones y 1 en contra. ¿Se acuerdan cómo eran las mayorías del Consejo de Seguridad? No, 15 a 5 de los permanentes y tenía que tener más de 9. 9 más. ¿Y cuántos de los permanentes? 5 de 5. Bueno, no, está bien, no es 5 de 5, es los 5 permanentes tienen poder de veto. Claro. Entonces, yo les cuento quiénes vetaron, quiénes se abstuvieron en esta resolución. Se abstuvieron la Unión Soviética, China, Polonia y España. ¿Quién votó en contra de esta resolución, que le ordena a Argentina retirar las fuerzas? Panamá. Y votaron a favor Reino Unido, Estados Unidos, Francia, esos son solo 3 permanentes, y después Irlanda, Japón, Jordania, Togo, Uganda, Zaire y Guyana.
Es decir, esta resolución del Consejo de Seguridad que le ordena a Argentina el cese de las hostilidades, retirar las tropas y buscar una solución diplomática, cuenta solamente con 3 votos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, 2 abstenciones, Rusia y China, Unión Soviética y China. Y así todo fue una resolución que pasó, ¿sí? Así que ahí tienen un ejemplo de esto. Ya surgió una pregunta en la clase que tuvimos que yo de Naciones Unidas, ¿qué pasaba cuando se abstenían dos? Esto es lo que pasa, puede pasar la resolución, ¿sí? Ninguno ejerció el poder de veto. Si China o Unión Soviética hubieran dicho no, esta resolución no pasaba. ¿Qué hicieron? No dijeron que no, tampoco dijeron que sí, se abstuvieron. Entonces, con 10 votos alcanzó. No hay ningún veto de ninguna permanente. Nada, es como nota de color que quería mencionar para ir refrescando un poquito con Consejo de Seguridad, que estas últimas 2 clases de este cuatrimestre, de esta materia, van a ser uso del acuerdo. Bien. ¿Preguntas? ¿Hasta ahí? ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Gabriela bien? Me voy con mucha bronca. ¿Te vas con mucha bronca? ¿Por qué te vas con mucha bronca? No, por esto. No, por lo de la guerra en sí también. O sea, más allá de lo que hayan echado por la borda todos esos tratados diplomáticos con los que venían tratando, Sí. armar una guerra que fue política. En la de los, sí. Que no sé cuánto de intención tenía de recuperar las islas, fue más otra cosa. ¿Quién más? ¿Un otro comentario? Bueno, lo último que les cuento de Malvinas antes de pasar. En 1955 el Reino Unido de Gran Bretaña solicitó ante la Corte Internacional de Justicia que se resuelva esta cuestión, no la de Malvinas, sino la de otras islas del Atlántico Sur. Recuerden que el conflicto, nosotros lo llamamos el conflicto de las Islas Malvinas, pero también incluye otros archipiélagos que son las Georgias y las Sandwich del sur. El Reino Unido de Gran Bretaña envió una solicitud en 1955 para que la Corte Internacional de Justicia resuelva, no sobre Malvinas, pero sobre otras islas. La Argentina dijo que no, y se requiere el consentimiento de ambos estados para llevar un caso ante la Corte Internacional de Justicia. Una pregunta que solemos hacer en el parcial es ¿por qué Argentina no demanda al Reino Unido de Gran Bretaña ante la Corte Internacional de Justicia por la cuestión de Malvinas? Y es porque, si bien el Reino Unido de Gran Bretaña reconoce la competencia de la Corte Internacional de Justicia, le establece un límite temporal que es reconozco la competencia de la Corte Internacional de Justicia para todos los conflictos que hayan surgido con posterioridad a 1964. El conflicto viene de 1833, así que está completamente fuera del alcance temporal del consentimiento del Reino Unido de Gran Bretaña, así que ese es el motivo por el que Argentina no puede. ¿De qué año? 1974 en adelante. Pero todo el mundo de chequear es 1970 por ahí. Así que esa es la razón por qué. Bien, ¿preguntas? ¿Qué opinan de los títulos? Rápidamente, antes de entrar con más. No van a hablar con nadie. Mejor comenten. A mí me parece que, o sea, mi opinión, que Inglaterra lo que hace y lo que puede hacer, primero porque se le permite, y segundo que en algún punto como que no tenía tan en cuenta Argentina como un país. Porque a España, está bien, le quejó, le dio después el derecho y después agarró y se fue. Ah, bueno, pero ahora que nosotros venimos, planteamos y tenemos los motivos necesarios, plantan bandera, hacen más o menos lo que quieren y bueno, así quedamos. Obviamente que lo que pasó en 1982 fue un desastre porque claramente no tenemos la misma competencia que ellos como para hacer una guerra, pero no quita que el derecho sea nuestro. Creo que lo amarró más que dejar que las cosas sigan así y ir por el lado que había que ir, por el lado diplomático. Sin duda. Esto último que decís es exactamente así. Estaba encaminada Argentina, venía encaminada con una semilla o con un criterio de protesta desde 1833. Recuerden cuando vimos actos unilaterales, creo que también lo digo, protesta es uno de ellos. Protesta es un acto unilateral que tiene efectos jurídicos y Argentina venía protestando sistemáticamente desde el inicio y esto había llevado a
que el Reino Unido de Gran Bretaña se siente en una mesa de negociación. Después de la guerra eso no volvió a suceder, o no volvió a suceder en la extensión en que venía sucediendo. Y sí, coincido con lo que decir, que tal vez, no sabemos qué hubiera pasado, cuando partimos, tal vez hubiera llegado a buen puerto si seguía por la vía diplomática y evidentemente lo que hizo la guerra fue interrumpir esa vía o por lo menos, no sé, retrasarlo. Vamos a ver cómo termina esto o qué pasa en el futuro. Tal vez más comentarios, preguntas. Estamos bien, recuerden, títulos jurídicos Reino Unido, títulos jurídicos Argentina, resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad. La de la Asamblea General les pido que las miren por su cuenta y no les vamos a pedir una línea de tiempo de todos los eventos que mencionamos. Obviamente tengan en cuenta los más importantes, muchos de los cuales repetimos hoy: fechas clave, 1810-1816, sucesión de estados, 1833, ocupación británica, 1982, la guerra de Malvinas, 1764, 1766, 1767, 1770, 1771, eso va todo junto en estas ocupaciones y así venidas. Esas son todas fechas importantes y bueno, si van de la mano con los títulos jurídicos. Bien. Preguntas. Tengo que empezar con más. No. Hoy no. Bueno, pero cuéntenme algo, así hacemos un break de 1 minuto. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Están esperando el mundial? ¿Van a ganar el mundial? Cuéntenme. ¿Sí? ¿Tienen a de Inglaterra? ¿Tiene buen equipo? ¿Eh? ¿Cómo jugó bien, Martín? Me gusta mucho Kane. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? Ah, sí. Hoy, el martes que viene, todavía no está confirmado, creo que va a venir Jorgelina para la punta de la materia, así que viene a dar el mar, que es una de sus bolillas favoritas. No sé, sé que van a venir igual porque está bueno. Bueno, ¿qué estudiamos en Derecho del Mar? Derecho del Mar es una rama del derecho internacional público en la que estudiamos diferentes espacios marítimos, este es el término técnico, y los derechos y obligaciones de los estados en dichos espacios marítimos. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante el derecho del mar? Y lo relacionamos un poco con Malvinas, si quieren. En modo de decisión del territorio que vimos la clase pasada y lo mencionamos un poco, vimos que en un momento, y por ejemplo el caso, vimos la importancia por ejemplo del descubrimiento. ¿Por qué? Porque había tierras que no eran de nadie y alguien venía y decía: yo descubrí la mujer y es mía, ¿sí? No tenemos más hoy en día esos territorios en el mundo, ya está todo descubierto, si se quiere. No sé qué va a pasar si surge un continente nuevo, si emerge Atlántida o si baja el nivel del mar y aparecen islas nuevas, no sabemos qué va a pasar. En este momento no hay res nullius, terra nullius, que es estas tierras que no están ocupadas por nadie. Entonces sabemos que derecho aplica en cada estado, ¿sí? Cada estado tiene soberanía sobre su territorio y aplica su derecho a Sin embargo, tenemos otras cosas en el mundo, porque no todo es tierra, ¿sí? Tenemos agua también y tenemos aire, ¿sí? Para el aire tenemos Convención de Aviación Civil de Montreal. Los estados se pusieron bastante de acuerdo. Está de Aviación Civil de Montreal, no es lo que estamos viendo, pero sí bueno. Para la parte del aire. No tenemos nada sobre espacio extraterrestre, si bien bueno, cada vez se va más para allá y hay cada vez más proyectos y cada vez más se habla de esto, no tenemos una convención. Pero sí tenemos sobre el derecho del mar, y esto viene desde hace muchísimos años.
Pensemos que los aviones fueron inventados recién hace 100 años. No sé si estoy bien, pero 100, 150 años, sobre todo para la Primera Guerra Mundial, los primeros aviones y demás. Barcos tenemos hace muchísimo más tiempo, ¿sí? No podemos decir, creo que, no sé, hasta 1000 años para atrás o más también, y tenemos esto. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, hay que regular. ¿De quién es el mar? ¿Qué le rige en el mar? ¿Qué pasa cuando estamos en alta mar? ¿Qué pasa cuando estoy en la costa de un estado? ¿Puedo hacer lo que quiero? ¿No puedo hacer lo que quiero? Bueno, los estados siempre quisieron regular esto o quisieron saber cuáles eran las reglas aplicables. Entonces, tenemos varios principios que vienen desde cientos de años, tenemos principios hasta el día de hoy. Mare liberum se hablaba, mar libre para todos, en el mar pasa uno se lo quiere, es libre. Después tenemos también los romanos diciendo mare nostrum, el mar nuestro, yo hago lo que quiero, el mar Mediterráneo acá, esto es todo mío, ocupo todo el territorio que hay alrededor y yo decido lo que pasa acá dentro. Fue progresando, evolucionando el mundo y tenemos varias convenciones. Recién en el siglo XX los estados empezaron a poner de acuerdo en una convención que regule derechos y obligaciones. Esto no quiere decir que no haya habido normas antes, sí las había. Muchas de las normas que están en la Convención Internacional sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, la llamamos CONVEMAR, son normas que reflejan el derecho consuetudinario, que es la costumbre internacional. ¿Sí? Entonces, la CONVEMAR, como ahí vemos, es de 1982, es una convención que se negoció, esto lo vimos un poco también en etapas de celebración de tratados, creo que es una parte de ello. La CONVEMAR tardó muchísimo tiempo en consagrarse y entrar en vigor. La entrada en vigor fue en 1994 recién, fue una convención que se negoció durante 30, 40 años. ¿Por qué? Porque es una convención que no admite reservas, se adopta a todo o nada, se va a todo o nada, o la aceptás completa o no la aceptás. Entonces tenemos esta convención, de la que son parte de muchísimos estados, pero no todos. Por ejemplo, de los estados más importantes que no son parte, voy a decir así, Estados Unidos no es parte de la CONVEMAR, Turquía, Colombia, Venezuela, Libia, Irán no son parte de la CONVEMAR. Irán. Con el conflicto y el estrecho, ¿no? Que tiene una. ¿no? Sería bueno, los estrechos están regulados por la CONVEMAR. ¿Sí? La CONVEMAR regula diferentes espacios marítimos. Ahí tenemos el listado de los espacios marítimos que regula: aguas interiores, mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva, alta mar, aguas archipelágicas, plataforma continental, zona internacional de los fondos marinos. Todas esas zonas regula la CONVEMAR. Y esto es lo que les decía al principio, ¿qué estudiamos cuando estudiamos Derecho del Mar? Estudiamos los diferentes espacios marítimos y los derechos y obligaciones de los estados. ¿Sí? ¿Por dónde empezamos? Lo que la CONVEMAR regula, el término técnico es estados ribereños, ¿sí? Los derechos y obligaciones de los estados. Uno de los principales actores en el derecho del mar es el estado ribereño. ¿Cuál es el estado ribereño? El estado que tiene la ribera ahí. Entonces tenemos el estado ribereño y terceros estados. Tenemos los derechos del estado ribereño y los derechos de terceros estados. Se regula todo en la CONVEMAR. De hecho, como bien saben, cada derecho se contrapone a una obligación. Todos los derechos que tienen los del estado ribereño van a ser obligaciones de los terceros estados, y todos los derechos que se consagran en favor de terceros estados van a ser obligaciones para el estado ribereño. Ese es el término técnico. No vamos a llegar claramente a ver todos los espacios hoy, no sé si vamos a llegar a empezar con ello, pero lo que sí quiero que empecemos a ver hoy es, bueno, ¿cómo medimos los espacios marítimos? ¿Sí? ¿Cómo medimos los espacios marítimos? Tenemos todos estos espacios marítimos. Todos están definidos en la CONVEMAR. Y en los artículos, creo que son 6 y 7, en los primeros artículos, la CONVEMAR establece cómo vamos a medir, ¿sí? Cómo vamos a medir los espacios ribereños.
Bueno, y acá tenemos lo que se llama la línea de base, ¿sí? La línea de base. Entonces, para medir los diferentes espacios marítimos, lo que tenemos en cuenta es la línea de base. Esta línea de base es el punto cero, digamos. A partir de acá medimos, estoy parado en la orilla, miro y digo, bueno, a partir de acá miro y mido. Tengo, ahora vamos a ver, 12 millas, hasta 12 millas marinas hacia allá, mar territorial. Entre la 12 y la 24, zona contigua, que se superpone con la zona económica exclusiva. Esto lo vamos a ver en detalle cada zona. La zona exclusiva también empieza en la 12, igual que la contigua, pero termina en la 200. Lo que estoy queriendo explicar ahora no es la medida de cada una de las zonas, sino desde dónde medimos, ¿sí? Estas líneas de base. Tenemos dos tipos de medidas, son las líneas de base rectas, ¿sí? Que estas se dan cuando tenemos costas con geografías pronunciadas, como los fiordos en Noruega y demás. Y después tenemos líneas de base normales, ¿sí? Que coinciden con el punto de bajamar a lo largo de la costa. Son términos técnicos, pero lo que quiero que quede claro es que hay una línea de base desde donde medimos todos los espacios marítimos, ¿sí? Hoy no vamos a llegar a ver los espacios marítimos, pero sí lo vamos a ver. Perdón, ¿es Sí. la línea de la orilla? La línea de sí. Pero cuando está baja la mano. Sí, exactamente eso. Y obviamente, ¿qué pasa? En algunas hay bahías que son muy pequeñas, que tienen determinada medida, que sería muy difícil para las rutas de navegación decir, bueno, hasta acá llega el mar territorial y vas haciendo así como un electrocardiograma. Entonces lo que se hace es se adopta una línea de base recta en algunos casos, para facilidad de todo, ¿sí? De la ruta de navegación y demás. ¿Qué implican estas líneas de base? Bueno, vamos a ver la diferencia entre el primer espacio marítimo y el último. La línea de base nos da el límite, ¿sí? El punto cero. Del punto cero para afuera medimos todos estos espacios, menos uno. De la línea de base para adentro también tenemos un espacio marítimo, que es el de aguas interiores, que es el primero de todos, ¿sí? ¿Qué son las aguas interiores? Lo que está al interior de las líneas de base, ¿sí? Son estas aguas que están al interior de las líneas de base. En este espacio, en el de las aguas interiores, el derecho que tiene el Estado ribereño es de soberanía absoluta, ¿sí? Sobre todo lo que sucede adentro, ¿sí? ¿Qué sería? ¿Un lago? Sí, siempre que no estén regulados, como los ríos internacionales, que es una bolilla que llevamos afuera, todas las aguas que estén dentro de esas líneas de base son aguas interiores, no solo el lago, sino también estas bahías que mencionaba recién. Cuando medimos con línea de base recta, queda una porción de agua de la línea de base para adentro. Ahí tenemos las aguas interiores, que es el espacio marítimo sobre el que el Estado ribereño ejerce mayor soberanía o una soberanía más fuerte. Quedan pocos minutos. Lo que quiero que quede claro de acá para empezar una clase que viene fuerte con todos los espacios marítimos. Como podrán imaginar, pero siempre es bueno tenerlo en cuenta, se habla de una jurisdicción menguada del Estado, es decir, desde acá desde la línea de base. ¿Qué significa esto? Mientras más cerca esté pasando algo, que el buque esté aconteciendo algo, más soberanía va a tener el Estado. A medida que me voy alejando, el Estado va perdiendo esa soberanía, ¿sí? No hay un punto en que se pase de 100 a 0, sino que justamente para eso están creados estos diferentes espacios marítimos. Si hablamos de soberanía plena en las aguas interiores, pongamos eso es 100, ¿sí? Cuando pasamos a mar territorial vamos a tener soberanía del Estado con excepciones, ¿sí? Que es el derecho de paso inocente, lo van a ver más en detalle en la clase siguiente, ¿sí? Pero lo que quiero decir es esto de jurisdicción menguada sobre no menguada. Cuando nos alejamos y pasamos la milla 12 vamos a llegar a la zona contigua, el Estado tiene ciertas prerrogativas estatales, son ciertos derechos de soberanía, derechos a fiscalizar y inspeccionar en 4 materias, pero no todo lo que tenía el mar territorial. Es decir, a medida que nos alejamos de la costa va perdiendo derechos el Estado ribereño y van ganando derechos los terceros estados. Hasta llegar a donde, al último espacio marítimo que es alta mar, que está definido como mar por la negativa, que es todo lo que no es ni mar territorial, ni aguas interiores, ni zona contigua, ni zona económica exclusiva, es alta mar.
que es el resto, que también se llama aguas internacionales. Hasta ahí llegamos, pequeña introducción de mar, empezamos con mar territorial y demás la próxima clase. Buen fin de semana, perdón por estos últimos minutos, sé que se querían ir. Cuando disfruten cualquier cosa nos escriben.